Vimos en un vídeo anterior una idea empírica e intuitiva de lo que era un intervalo de confianza. En este vídeo vamos a desarrollar matemáticamente las ideas que salieron entonces. Recordemos nuestro problema de partida. Tenemos un camión de nueces y queremos saber la proporción de nueces en mal estado que hay, por ejemplo, para poder establecer el precio de esta mercancía. No podemos mirarlo todo, es mucho. Entonces cogemos una muestra. Queremos saber, a partir de la proporción de nueces en mal estado de nuestra muestra, qué es lo que podemos decir de la proporción de nueces en mal estado que hay en el camión entero. Esto lo vimos empíricamente con una simulación con R y vimos que si cogemos muchas muestras, las proporciones que obtenemos en estas muestras son aproximadamente una campana de Gauss. Es probable que la proporción que obtengamos en nuestra muestra sea similar a la proporción del camión, pero también podría estar bastante alejado. Y entonces vamos a estudiar qué queremos decir con esto de que es parecido y qué confianza tenemos en el resultado que obtengamos. Vamos a ver en este vídeo solo la visión general del desarrollo matemático. Los detalles están en los apuntes, están en el papel y conviene mirarlo allí y con tiempo. El vídeo va bien para una visión general, pero la visión detallada mejor hacerlo en papel y con tiempo. Bien, empecemos con notación y definiciones. La población que tenemos son las nueces del camión. La variable cualitativa que estamos estudiando es el estado de esas nueces. Llamamos z a la proporción poblacional de nueces en mal estado. Y z gorro es la proporción de nueces que hay en mal estado en nuestra muestra. A z se le llama el estadístico, que vamos a investigar, y z gorro, el circunflejo, indica que es de la muestra. Iremos viendo que a partir de ahora, siempre que aparezca un circunflejo, un gorro, es que estamos hablando de la muestra, y si no aparece el gorro, quiere decir que estamos hablando de la población. Decimos que z gorro es un estimador de z, es decir, z gorro es algo que medimos y que nos va a servir para estimar esa z que no podemos medir. Z gorro es medido, es conocido, z es lo desconocido. La suposición fundamental y sobre lo que se basa todo es que partimos de una buena muestra. Si tenemos, por ejemplo, de nuestro camión, cogemos las nueces de arriba, pues a lo mejor las nueces de arriba están en mejor estado o en peor estado que las de abajo. Y entonces si hemos cogido una mala muestra, no es que sepamos menos, es que no sabemos nada. Por lo tanto, lo fundamental, lo primero que hay que hacer es partir de una buena muestra, o una muestra lo mejor posible. Entonces, nuestra variable aleatoria la vamos a llamar y es una variable cualitativa, el estado de nuestra nuez. Y si y es igual a 1, quiere decir que el estado es malo, es una nuez en mal estado, y si y es igual a 0, quiere decir que tenemos una nuez en buen estado. Entonces, z gorro es la proporción muestral y es también una variable aleatoria que conseguimos a partir de sumar las i's y dividirlo por n, que es una constante. Es decir, z gorro se obtiene de la suma y multiplicación por una constante de otras variables aleatorias y entonces podemos calcular la esperanza y la derivación típica de z gorro a partir de la esperanza y la derivación típica de y. Por lo tanto, podemos calcular, no es difícil hacerlo y está en los apuntes en todo detalle, cuál es el valor esperado de z gorro. Y vemos que el valor esperado de z gorro es z. Eso es una buena noticia. Z gorro no apunta a otro sitio más que a z, que es lo que queremos saber. Decimos que z gorro es un estimador no sesgado de z. Bien, y sigamos con la desviación típica. Pues la desviación típica de z gorro también se puede calcular con facilidad, que es z por 1 menos z partido por n. Y aquí ya tenemos mala suerte, porque la desviación típica de z gorro depende de z, y z no la conocemos. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño truco, y entonces en vez de calcular la desviación típica de z gorro, que no podemos calcular porque no conocemos z, calculamos una cosa que vamos a llamar el error estándar de z gorro, standard error, SE, que es lo mismo, pero sustituyendo z por z gorro, desde la raíz cuadrada de z gorro por 1 menos z gorro partido por n. Esto lo podemos calcular, z gorro lo hemos medido, no hay ningún problema. El error estándar nos da una idea bastante razonable de cuánto vale la desviación típica. Cuando vimos la distribución normal, dijimos que teníamos una distribución normal cuando tenemos contribuciones independientes que van sumando. Bueno, pues justo esto es lo que pasa aquí. Tenemos contribuciones independientes de y que van sumando, entonces z gorro va a tender hacia una normal. En particular, z gorro menos z partido por el error estándar z gorro va a tender a la normal 0,1. Así la normal de media 0 y desviación típica 1. Y si nos fijamos, esto es lo mismo que decir que z gorro tiende a la normal de media z y desviación típica error estándar z gorro.
Si nuestra muestra es suficientemente grande, el valor de la muestra n es suficientemente grande, pues vamos a ir hacia esta distribución normal. Si n no es muy grande, entonces usar la normal no es una aproximación muy buena. Pero si n es grande, pues sí, podemos coger la distribución normal como una aproximación de la distribución de mi z-gorro. Y efectivamente, esto es lo que vimos en la simulación. Vimos que si cogemos todos los z-gorros y hacemos un histograma, pues lo que nos aparece es algo parecido a una distribución normal centrado en z. El problema otra vez es el de siempre. No conozco z, o sea, está centrado en un punto que no conozco. Y además podemos ver aquí que ni con 1000 muestras se ve claramente dónde está esa z, dónde está centrado. Y además yo solo voy a coger una muestra. Entonces vamos a hacer una pequeña trampa. Es una pequeña trampa, pero es una trampa legal. En vez de decir que z-gorro tiende a n de z error estándar, vamos a decir que z tiende a la normal de z-gorro error estándar. Esto segundo es falso, z no es una variable aleatoria, por lo tanto no tiene ninguna distribución. Pero como lo que nos interesa es la distancia entre z y z-gorro, pues si lo hacemos así, los cálculos van a salir. La interpretación ya no, pero los cálculos sí. Debido precisamente a esta trampa que hacemos, no podemos hablar de intervalos de probabilidad, ni estemos hablando de la probabilidad que z esté en un intervalo, sino que hablamos de intervalos de confianza y decimos la confianza de que z esté en un intervalo. Precisamente es debido a esta trampa que hacemos que no podemos hablar de probabilidades y hablamos de confianza, esa cosa un poco más etérea. Entonces, resulta que tenemos que la confianza de z, no la probabilidad, la confianza de z es una campana de Gauss centrado en z-gorro y con distribución típica SE. Más o menos como esta que vemos aquí. Y nos da una idea de lo probable que es, o de la confianza que tenemos, que z esté o no lejos de mi z-gorro. Por ejemplo, si cogemos 2 sigma, sabemos que la confianza va a ser de un 95%. Luego sabemos con un 95% de confianza que z, la real, la que no sé, está en la zona rayada, en el intervalo entre z-gorro menos 2SE y z-gorro más 2SE. Es decir, decimos que con un nivel de confianza del 95% tengo un intervalo de confianza de la proporción z, que es z-gorro menos 2SE y z-gorro más 2SE. Si lo miramos algebraicamente, con un nivel de confianza que yo elija, determino un intervalo de confianza alrededor de z-gorro y tengo esa confianza que yo he elegido de que z está en este intervalo de confianza. Este nivel de confianza viene dado por este factor fc que he puesto aquí, que nos dice cuántas desviaciones típicas quiero coger. Y entonces, por ejemplo, sabemos que si NC es el 95%, FC va a ser aproximadamente 2, 1,96 exactamente. Y para otros niveles de confianza que queramos, del 90%, 85%, 97%, lo que yo quiera, es cuestión de calcular cuánto de la campana necesito, y esto con R se hace con QNorm, y entonces con esta expresión de R calculo cuál es este factor por el cual tengo que multiplicar mi error estándar. ¿Cómo varía la anchura del intervalo de confianza? Lo que decíamos, la horquilla. ¿Cómo varía con el tamaño de la muestra y con el nivel de confianza? La anchura con el tamaño de la muestra varía a través del error estándar, y vemos que el error estándar es la raíz cuadrada de algo dividido por el tamaño de la muestra, es decir, que cuanto mayor es la muestra, menor va a ser el error estándar y más estrecho es el intervalo, y además vemos que varía con la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Es decir, si el tamaño de la muestra es 4 veces mayor, el error estándar va a ser la mitad y mi intervalo también va a ser la mitad. Y varía con mi nivel de confianza precisamente cuánto cojo de la campana, y varía con FC. Entonces esto hay que calcular cada vez con QNorm, no tiene una fórmula simple para calcularlo. Pues volvamos a nuestro ejemplo del camión. Decidimos que vamos a mirar 130 nueces y vamos a coger una buena muestra de 130 nueces. Si cogemos una mala muestra ya no podemos decir nada. Y resulta que de esta buena muestra ahí vemos que hay 30 nueces que están en mal estado. Esto nos da un z-gorro de 0.231. Decidimos también que queremos un nivel de confianza del 90%. A partir de aquí, todo es fácil. Calculamos el error estándar, z-gorro por 1 menos z-gorro partido por n, 0.03697. Calculamos el factor, QNorm de 1 más 0,9 partido por 2, nos sale 1,645, y entonces ya podemos calcular nuestro intervalo de confianza. Y obtenemos que nuestro intervalo de confianza está entre 0,170 y 0,292. Es decir, el porcentaje de nueces en mal estado en el camión
Con un 90% de confianza decimos que está entre el 17% y el 29%. Tenemos un 10% de confianza de que esté fuera, que sea menor que el 17% o mayor que el 29%. Pero tenemos un 90% de confianza que está entre el 17% y el 29%. Y este intervalo de confianza es lo que podemos decir de la proporción de nueces en mal estado en el camión a partir de las nueces en mal estado de nuestra muestra.